Hola chicos, en nuestra clase de hoy estudiaremos la tipología narrativa. Esta tipología presenta relatos con determinadas acciones ordenadas, algunos conflictos y un desenlace. Tiene nociones de hecho, tiempo, lugar, personaje, causa, modo, consecuencias y otros aspectos. ¿Vamos a estudiar? Bem-vindos a nuestro canal Espanhol com Alana e Márcia. El texto narrativo es el relato de acontecimientos desarrollados en un tiempo o lugar. Las acciones son determinadas y llevadas a cabo por personajes reales o imaginarios. En la comunicación es la forma más utilizada porque lo habitual en una conversación es contar cosas. Ahora en la escritura podemos narrar em prosa ou em verso. Una parte muy significativa de las conversaciones cotidianas consiste en relatarnos los unos a los otros lo que hacemos, lo que hemos visto, lo que alguien a su vez nos ha contado. Antes de que existiera la palabra escrita, esta forma de contar, el relato oral, era el único modo posible de que quienes no habían visto o oído algo directamente tuvieran notícia de ello. La narración normalmente no aparece en estado puro. Los textos narrativos incluyen la descripción y el diálogo como formas expresivas imprescindibles. En la narración, la descripción y el diálogo son utilizados para caracterizar a los personajes, y la descripción es el medio adecuado para caracterizar a los ambientes. Las narraciones están hechas no solo para entretener, pero también para dar forma de palabras a todo aquello que podemos saber e imaginar acerca del universo y de nuestra existencia, según el grado de la curiosidad lectora, que es la inclinación a buscar explicaciones y profundizar en la comprensión de las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. De acuerdo a sus características, los cuentos pueden recibir distintas denominaciones: realistas, fantásticos o de ciencia ficción. Realista, si los hechos narrados resultan verosímiles y pueden darse en la realidad. Un ejemplo de narración realista es la novela española anónima publicada en el siglo XVI, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento. Fantástica. Si los hechos narrados no pueden darse en la realidad. Un ejemplo de texto narrativo fantástico es Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, una novela escrita por el británico Lewis Carroll, publicada en 1865. De ciencia ficción, si se narran hechos fantásticos, pero que podrían suceder en el futuro. Viaje al centro de la Tierra es una novela del escritor francés Julio Verne, publicada en 1864, que trata de la expedición de un profesor de mineralogía y su sobrino y un guía al interior del globo. Desde luego, las premisas de las que parte el autor son inverosímiles a la luz de nuestros conocimientos actuales sobre el interior del planeta y la tectónica de placas. Los elementos más esenciales de un texto narrativo son el autor fijo y el proceso. El autor fijo es un sujeto individual, coletivo,
agente ou paciente, que estabelece uma unidade de ação. Esse ator fijo é o protagonista ou personagem principal da narração. E o personagem que se contrapone ao protagonista é o antagonista. ¡Maxi! ¡Qué mal perdedor! El proceso es la sucesión mínima de hechos, orientados a una complicación y a un final. Su estructura tiene 4 partes principales: la presentación, el desarrollo, el clímax y el resultado. Vamos a intentar entender a través del ejemplo del cuento de la Cenicienta, cuya versión más conocida es la de los hermanos Grimm. Hubo uma vez uma jovem tão bédia que não havia palavras para descrevê-la. Se chamava Cenicienta. Ella era pobre, não tinha padres e vivia com sua madrasta, uma mulher viúda muito cascarrabias que sempre estava enfadada e dando ordens a todo o mundo. Um dia sucedió algo inesperado. El rey de aquel lugar invitó a todas las chicas jóvenes del reino a un gran baile que se celebraría en el palacio. El motivo del baile era encontrar una esposa para su hijo, el príncipe. Cenicienta, ao dar-se conta de que eram casi las 12 da noite e que seu vestido estava a ponto de convertir-se em uma roupa sucia e que seu carruagem se transformaria em uma calabaça, salió a toda prisa do salão de baile. Ella perdió em sua huida um sapato que o príncipe encontrou e recorrió. Para encontrar a la bella joven, el príncipe ideó un plano. Se casaría con aquella que pudiera calzarse el zapato. Cuando Cenicienta se puso el zapato, le encajó a la perfección. Inmediatamente la llevaron al palacio y a los pocos días se casó con el príncipe y se convirtió en una princesa. Los aspectos gramaticales implícitos em la estrutura textual são verbos em el passado, conectores que indicam sucessão temporal e repetição léxica. As conjugações verbais utilizadas são pretérito indefinido, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito pluscuamperfeito. Para ejemplificar a questão de los verbos e conectores, utilizaremos a obra El Principito, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 1946. Mire este fragmento. Los verbos están en los siguientes tiempos. Pretérito imperfecto. Los verbos tenía, mostraba, decía. En el pretérito perfecto simple, los verbos pensé y vi. Hay 3 conectores de tiempo: cuando, después y desde entonces. Outra característica é a repetição léxica, em alguns casos de la mesma palavra, outras utilizando um sinônimo. Temos o exemplo de la primeira situação en el cuento La historia de un caballo que era bien bonito, del venezolano Aquiles Nazoa. Os principais aspectos pragmáticos de los textos narrativos são a concisión, la claridad, la verosimilitud y el interés. Tener concisión é ser breve e exacto em las palabras. Um texto é conciso quando não tem detalles supérfluos. Ahora, tener claridad es desarrollar el relato de una forma fácil de entender o inteligible. En cuanto al lenguaje, un texto claro se utiliza de palabras que todo el mundo puede entender y usa con moderación las metáforas. Tener verosimilitud es narrar dando ao relato a aparência de ser uma história verdadeira. Ello se consigue quando os personagens hablam conforme o papel que lhe hayamos dado. Por exemplo, se são perversos, han de hablar com perversidade.
De un mismo modo tienes que obrar con los hechos, los lugares y las circunstancias. Tener interés es ser capaz de ganar y conservar la atención del lector o del oyente. Un ejemplo de texto narrativo con esses atributos es el artículo del periódico español El País, que habla sobre la actriz estadounidense Jane Fonda. Su madre era una socialite bipolar que se suicidó cuando ella tenía 13 años y su padre, el aclamado actor Henry Fonda, abandonó a Jenny y a su hermano cuando eran adolescentes. De esa familia nace la activista que ha tenido que batallar contra sus propias contradicciones para convertirse en el referente de lucha que es hoy. Vamos a hacer un ejercicio. En los textos a seguir, identifica el texto narrativo. Después, subraya los verbos en el pretérito y los conectores temporales. Hasta el próximo video español con Alana y Marcia.